Hola hermanos y amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en esta serie de videos para la edificación tuya y mía. Continuaremos con el estudio de los días de la última semana de la vida del Señor Jesucristo y hoy estaremos viendo acerca del día viernes. Hay muchos sucesos que van a pasar en este día, los cuales estaremos abordando, pero como son un poco largos, lo haremos nuevamente como el día jueves en dos partes. Por lo tanto, esta es la parte número 1 del día viernes. El último día jueves que observamos, nos quedamos con el suceso donde Judas entrega al Señor Jesucristo, donde uno de los discípulos le corta la oreja a uno de los que venían para apresar al Señor, y el Señor lo sana, y así continúan ellos tomándolo y llevándolo. Ahora, en este momento vamos a observar el primer suceso, y es que todas esas personas que venían junto con Judas, los principales, los llevan al Señor hacia lo que son sus juicios. Pedro lo sigue. Pedro va entre la bolita, los demás discípulos, dice la palabra del Señor, que corrieron. Pero Pedro iba cerca y posiblemente hay otro discípulo que está ahí cerca mirando. Pero Pedro es el que está más cerca. ¿Por qué? Porque tenemos el relato bíblico que nos habla acerca de la negación de Pedro. Y esto lo vamos a encontrar nuevamente ahí en Lucas capítulo 22, versículos 55 al 62. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Unos versículos antes miramos que cuando Jesús le daba la profecía, o sea, la que iba a suceder con Pedro, de que le iba a negar, Pedro decía: no, Señor, yo no lo voy a hacer. Aunque otros se pongan así, aunque otros se vayan, yo no. Bueno, ahora vemos el cumplimiento de esa profecía. El cumplimiento de aquello que le dice el Señor va a suceder pronto. Y Pedro está con ellos. Ahí apresaron a Jesús, lo vemos en el versículo 54, llevaron, prenden un poco de fuego en el patio y se quedan ahí. Y Pedro se sienta con ellos. Pedro posiblemente quería ver qué va a pasar con Jesús. Pedro no es que ya no quisiera a Jesús o le amara. Pedro está siguiendo ahí. Pero las situaciones que van a pasar o que están sucediendo a su alrededor ponen en él demasiado temor. Pero si me crucifican también con él. Pero si me dañan. Pero si esto y aquello y el otro. Pero antes había dicho Pedro: Señor, hasta la muerte contigo. Hermanos, aunque Pedro ya se le había dicho que iba a suceder esto no deja de causarnos a nosotros pues temor. ¿Por qué? Porque es fácil hablar cuando las situaciones no parecen reales. Pedro no creía que Jesús en verdad iba a morir. Aunque varias veces se lo dijo el Señor, ellos no creían.
Por eso es fácil decir, claro, claro, yo voy contigo. Es como una persona cuando le dice a alguien, lo que necesites, pídemelo. Normalmente es una forma de cortesía, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces en verdad lo estamos diciendo sinceramente? Y cuando aquella persona viene y nos pide, oye, fíjate que sí necesitaba esto, y tú dices, híjole, pero pues te quedas pensando, solamente lo dije porque sí. Bueno, Pedro se emocionó y Jesús sabía que esto no era emoción, que era una realidad que iba a ocurrir. Y después de 3 veces que le hacen la pregunta, tú estabas con él, yo te miré, tú te pareces, hablas como ellos. Las 3 veces Pedro negó. Las 3 veces Pedro dijo, yo no lo conozco. Y eso es algo importante, hermanos, que ver por qué se cumplió la palabra del Señor. Jesús es Dios. Jesús es profeta porque habló la palabra y la palabra tuvo cumplimiento. ¿Y qué pasa al último de este versículo que vemos ahí en el 61? El Señor volvió a ver a Pedro. ¿Por qué? Porque pudo escuchar. Más seguro el Señor Jesús estaba ahí cerca. Escuchaba mientras le decía, oye, tú caminaste, estuviste 3 años y medio con ese hombre. Yo no sé ni quién es. Y Jesús volteó a ver, Pedro se acordó. Salió de ahí llorando amargamente. Es difícil, hermano, la situación en la que se vio Pedro. Pero más adelante Pedro, el Señor le anima, el Señor lo restaura. E incluso le dice más adelante que Pedro va a morir. Y en esta vez no va a escapar. Él no va a negar a Cristo y va a morir como un hijo de Dios, como aquel que sostiene su promesa. Ya Pedro había sido restaurado cuando el Señor resucita. Pero bueno, continuemos con el próximo suceso. La próxima es una serie de juicios que el Señor Jesús tiene. Y son 4 juicios, digamos, con 3 personas diferentes o 3 grupos. El primero al cual se encuentra el Señor Jesucristo es el Sanedrín, aquel que estaba formado de fariseos, saduceos, escribas, personas de la ley que amaban tanto la religiosidad, pero no querían dejar toda su forma de vida para escuchar el mensaje real de Dios, el mensaje que Jesús les traía. Y esta parte de juicios yo los llamo la creación juzgando al creador. Porque sí, normalmente no sucede de esa manera, pero Jesús lo permitió. ¿Y qué pasa? Ahí lo vemos en el capítulo 22, versículo 66 al 71. Te invito a que lo leas completo estos capítulos para poder entender todo el contexto. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, y los principales sacerdotes y los escribas le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Esta pregunta no era una pregunta sincera. No estaban buscando preguntarle si él era Dios. Ellos querían encontrarlo en un error. Lo vimos unos videos atrás. Le preguntaron, ¿quién te dio esa autoridad? Y el Señor no contestaba. Ahora es el tiempo en el que iba a contestar. Pero fíjense de esta manera cómo lo dice. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros
mismos le hemos oído de su boca. Pero más que nada, hermanos, aparte de su forma de pensamiento, ellos estaban esperando un Mesías. Lo que no les gustó es que Jesús no venía a completar los caprichos del pueblo. El pueblo quería una liberación civil, que quitaran al gobierno romano y que pusieran al gobierno de Israel. Eso es lo que quería el pueblo. Pero Dios está enfocado en algo más importante, algo más trascendental, algo más eterno, y esto es nuestro pecado. Si Jesús hubiera libertado a su pueblo del gobierno romano, pero no hubiera ofrecido salvación a la vida de los hombres, ¿qué ganancia tendrían? Los años de libertad que tuvieran mientras estuvieran vivos. ¿Por qué? Porque al morir sin Cristo iban a ir a la condenación eterna. Por eso no querían a Jesús. Pero Jesús vino con un propósito especial. Y dentro de ese propósito nos ofreció vida eterna. Nos ofreció perdón de pecados. Por lo tanto, Él mismo les dijo a ellos: ustedes dicen que yo soy. Y vemos en la Escritura que va a haber un momento en el cual toda rodilla se doble y todos van a confesar que Jesucristo es el Señor de señores. Pero déjame decirte, cuando todos confiesen eso, ya va a ser muy tarde, porque van a confesarlo, porque no tienen otra opción, pero no va a ser una manera salvífica. Pero hoy todavía hay tiempo que nosotros reconozcamos que Cristo es el Señor y que solamente Él puede libertarnos del pecado. Él es el único camino al Padre. Él lo dijo y toda la Escritura lo corrobora. Por lo tanto, pasa el primer juicio. Ellos encuentran al Creador culpable, aquel que no tiene error, aquel que no hizo mal, aquel que es Dios y es hijo de Dios también. Le encuentran diciendo mentiras que nunca dijo. Pero bueno, ellos lo llevan ante Pilato. Es algo que habían planeado desde muchos años atrás. Ya lo habían visto, venían persiguiéndolo, querían acabar con él, pero no se había completado aún. Pero este es el tiempo que se está acercando. Ahora vemos ahí a Cristo ante Pilato, y lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 23, versículos 3 al 5. Todo el capítulo 23 vamos a estar hablando, pero solamente unos pasajes estaremos tomando. Por lo tanto, te invito a que lo leas completo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, o sea Jesús, dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Viene el pueblo, trae a Jesús ante Pilato. ¿Para qué? Para que lo declare culpable. Y así pueden llevar a la condena. Puede llegar a la pena de muerte, que es lo que estaban buscando ellos. Pero él no ve nada de eso. Él no mira de esa forma. Él no está diciendo eso. Pero déjame leerte un versículo antes del que leí, y este es el versículo 2 del capítulo 23, muy importante. ¿Cómo con mentiras quieren hacer que al Señor lo condenen? Y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Cristo, un rey. Sí, ellos esperaban al Cristo,
Ellos esperaban a Cristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no querían decir que Él era Cristo. No querían reconocerlo. Y nuevamente, ¿qué dice el pueblo? Él pervierte a la nación. ¿Por qué? Porque dice que no den tributo al César. ¿Cuándo Jesús dijo eso? Hablamos hace un tiempo pasado en otro video acerca de que a Jesús le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? Y Jesús contesta, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. En otra ocasión, en otro evangelio, vemos el relato cuando Jesús iba a entrar al templo y le preguntan, ¿no vas a pagar el impuesto al templo? Que dijo Jesús a Pedro, Pedro, echa tu anzuelo, saca el pescado y ahí está el pago. Jesús nunca le dijo al pueblo, no paguen tributo, ni dijo, desobedezcan al gobierno. Nunca lo dijo. Pero ellos dijeron esto, ellos traían con mentira. Pero Pilato no aceptó eso, no lo ve de esa manera. ¿Y qué pasa? Como escucha que él es Galileo, dijo, pues si es de Galilea, mándenlo con Herodes. Querían matarlo pronto. ¿Por qué? Porque se acercaba el día de reposo, que es el sábado. Ellos no querían esperar. No le hicieron un juicio justo a Jesús. Ellos apresuraron las cosas. Trajeron personas que hablaban mentira, que no sabían ni qué decir, qué hacían. Y como quiera, estaban ahí. Ahora, lo mandan con Herodes, que es el siguiente suceso que miramos. Y lo vemos ahí, capítulo 23, versículos 8 al 11. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Ustedes se dan cuenta aquí. Parece que Herodes tenía cierta simpatía con Jesús. Pero cuando Jesús no se presta para los juegos de Herodes, no se presta para obedecerle a él, que le hiciera un milagro, que le hiciera una señal, y después de tantas preguntas que le hace, el Señor no contesta nada. No tenía por qué contestarle el Señor. Imagínense, en primer lugar, no tenía por qué estar el Creador enfrente de la creación respondiéndole. Es al revés. Nosotros tenemos que responderle al Creador. Pero ahí él no dijo nada al Señor y se burló de él y mandó ponerle una corona de espinas y un manto. Pero después dijo, váyanse con Pilato. Él no quiso sentenciarlo, pero tampoco estuvo de acuerdo con creerle a Jesús. Por lo tanto, regresa nuevamente con Pilato. Y lo vemos ahí a partir de los versículos 13 en adelante del 23 de ahí de Lucas. Pero solamente voy a leer unos versículos de ahí. Primero es el versículo 14 y dice de la siguiente manera. Les dijo, me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que se le acusa. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre, pues le soltaré después de castigarle. Eso es lo que quería hacer. ¿Por qué?
Porque estaba viendo los hechos, estaba viendo las pruebas Pilato y trataba de ser justo. Pero Pilato, al ver que Jesús es inocente, buscaba cómo librarle. Ahora, no estaba buscando librarle porque él creía que era el Hijo de Dios. No. Sino porque justamente quería hacerlo. Estaba viendo que con Jesús se estaba haciendo una injusticia por parte de los judíos. Pero ¿qué pasa más adelante? En otro evangelio nos dice que incluso le dicen, si tú lo sueltas, te haces enemigo del emperador. ¿Por qué? Porque estaban acusando a Jesús de que Jesús estaba contra el gobierno. Y si un magistrado como Pilato no accedía, también pensó por sus propias formas, por sus propios intereses. Y era mucho el pueblo. Por lo tanto, en los versículos 22 le dice: Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. ¿Por qué? Porque ellos estaban pidiendo que crucificaran a Jesús y que soltaran a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Un homicida. Alguien que estaba haciendo sediciones, que estaba tratando de buscar hacer daño. Por eso estaba en la cárcel Barrabás. Pero a él pidieron que soltaran y no a Jesús. Y preguntó Pilato: ¿y qué hacemos con Jesús entonces? Crucifícanle. Hermanos, amigos, la crucifixión era la pena de muerte más dolorosa, más horrorífica que existía en ese tiempo con los romanos. Era colgar a una persona de manos y pies clavadas a una cruz, esperando que viniera la muerte por asfixia, por desangramiento, por dolor. Eso querían para el Rey de Reyes. Eso querían para el Señor de Señores. ¿Y saben qué? Lo lograron. Pero ¿por qué Dios permitió de esa manera? Porque ya Dios había en su propósito permitido que eso iba a suceder. Y lo vemos como dice aquí en el versículo: mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Pilato accedió al pueblo. No estuvo de acuerdo, pero accedió al pueblo. Y Jesús fue condenado a muerte. Hermanos, amigos, hasta este momento Jesús no solamente ya había sido humillado, no solamente había sido despreciado, no solamente había sido negado por sus discípulos, uno también lo había traicionado y los demás lo habían dejado por miedo. Tenía que estar aguantando los insultos de las personas. Todavía eso no era suficiente y por lo tanto comienza su camino hacia la cruz. ¿Cómo? Como un sentenciado a muerte. La muerte de la crucifixión era para las personas más nefastas de la sociedad. Las personas que hacían las cosas más horrendas. Y cuando vemos a Jesús, vemos absolutamente todo lo contrario. Vemos a alguien que amó, alguien que sanó, alguien que proveyó, dejó su posición de Dios, aunque nunca la pierde, pero viene a nacer como hombre. Y estando en la condición de hombre, se hace siervo, se hace humilde, hasta la muerte y muerte de cruz. Él siguió siendo Dios y ahora tomó la forma de hombre para poder venir a la cruz y cumplir ese cometido que ya se había dictado antes de la fundación del mundo.
Vamos a continuar la segunda parte en el próximo video. Espero que esto te haya hecho reflexionar, que sea de ayuda para tu vida. Y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Adiós.